sería bueno que tengamos un tiempo de oración por ellos. Y de paso también el poder orar por la familia de nuestra hermana Gregoria Beretta. Ella pasó a la presencia del Señor. Ella es suegra de nuestro hermano Esteban y Carmen Calderón. Y quisiéramos orar por la familia, que el Señor consuele, obre en este momento difícil. Oremos un momento. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por estar en tu presencia. Gracias porque la alabanza, la letra de cada canción dispone nuestro corazón para acercarnos a ti y reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como aquel que necesitamos. Y Padre, queremos en esta mañana venir a ti, rogándote, Señor, por los jóvenes que en este momento están en el encuentro, que tú guíes, Señor, al Pastor Miguel, a todo su equipo, y que, Señor, en una manera muy especial, tu Espíritu Santo, tu palabra, hable a cada corazón, de cada joven, de cada señorita, y que, Señor, tú puedas hacer esa obra maravillosa de que cada joven, cada señorita pueda acercarse a ti y pueda tener un encuentro personal, transformador contigo. Obra tú, Señor. Oramos también por la familia de nuestro hermano Esteban Calderón, su esposa Carmen Beretta. Amado Dios, tú has llamado a tu presencia a su suegra Gregoria. Gracias porque ella está gozando de tu gloria. Pero pedimos, Señor, que en una manera especial tú puedas estar consolando en medio del dolor de la pérdida a la familia, fortaleciéndola y manifestando tu presencia en medio de toda esa familia. Te lo pedimos. Y Padre, te pedimos que dispongas nuestro corazón para escuchar tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a continuar con la serie que ya hemos comenzado, que es cómo vivir en santidad. Y el tema general de esta serie es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y el tema que nos toca esta mañana es la obra del Espíritu Santo en nuestra mente. La obra del Espíritu Santo en nuestra mente. Es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, que la renovación de nuestro entendimiento solamente puede ocurrir cuando el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Nosotros como seres humanos no estamos vacíos. A lo largo de los años, nuestra mente ha ido ordenando, acumulando y desarrollando conceptos, pensamientos, valores, ideas, maneras de enfrentar y de ver el mundo. Y esto es algo que lo tenemos muy acendrado dentro de nosotros. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, vamos a experimentar una lucha que tal vez muchos de los que estamos aquí estamos experimentando o vamos a experimentar. Y es darnos cuenta que muchos de nuestros valores, conceptos, van a estar en conflicto con lo que nos dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, antes de tomar una decisión, se remite a nuestra forma de ver la vida, de enfrentar un problema. Nosotros, ahora como cristianos, tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo enfrentar esta situación? Un ejemplo clásico es 8 de la mañana, estás bajando con tu vehículo por Javier Prado y amablemente un micro se te cruza, ¿no? Y de repente
ves todavía que en vez de que se disculpe el microbusero, te hace, ¿no?, alguna mueca o alguna cosa descortés. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu actitud? Inmediatamente pasamos por un proceso mental. ¿Qué viene a tu mente? ¿Me vengo? ¿Lo cierro? ¿Me bajo y lo cuadro? ¿Qué voy a hacer? Esta es el área en la cual el Espíritu Santo de Dios quiere trabajar en mi mente. Dios quiere reordenar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo es no un cambio cosmético, exterior, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer es un cambio profundo. Y para que haya un cambio profundo, es fundamental que cambie nuestra manera de pensar, la forma como procesamos las cosas, cómo enfrentamos las cosas. Y aquí es importante entender que lo que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros es lo que denominamos una cosmovisión cristiana. Lamentablemente, a lo largo de toda nuestra educación, lo que alimenta la televisión, los libros, es que desarrollemos una cosmovisión humanista y racional. Una cosmovisión en la cual no hay Dios. Una cosmovisión en la cual tú eres el centro del universo. Y tú estás en una jungla en la cual tienes que luchar y tienes que enfrentarte a un mundo que te es adverso. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere? Dios quiere, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, llevarnos a cambiar esa cosmovisión humanista y racional por una cosmovisión cristiana. Y una cosmovisión cristiana no es espiritualizar las cosas. Una cosmovisión cristiana es ver, como decía de una manera muy atinada la canción que cantamos al final, ver la vida como tú la ves, Señor. Y me gustó precisa la canción porque decía: Señor, satúrame de tu espíritu para que yo pueda ver la vida como tú la ves. Para que yo pueda ver mi presente y mi futuro como Dios quiere que yo lo vea. Y ya que en el mes de enero tocamos una serie de Daniel, quiero usar justamente el ejemplo de la vida de Daniel en un contraste con un personaje tal vez no muy popular llamado Judas, para que nos demos cuenta lo que es tener una cosmovisión cristiana y lo que no es tener una cosmovisión cristiana. Los caballeros, los días lunes, estamos teniendo un estudio y van a familiarizarse con un término que vamos a usar en esta mañana. Aquí, en estos dos personajes, vamos a ver a un creyente cultural y a un creyente bíblico. Mira, Judas estuvo 3 años al lado de Jesús. Judas escuchó los mensajes más sublimes y maravillosos que surgieron de la mente y del corazón del mismo Señor Jesucristo. Compartió la mesa con Jesús. Fue ministrado en una manera personal, con amor por Jesús. Él sabía, sí sabía. Había escuchado muchos mensajes y sabía claramente la doctrina, sí la sabía. Pero sabes, en Judas lo que se produjo fue solamente un cambio cosmético. Él estaba con el grupo, asistía a las reuniones, sonreía con los demás, ayudaba, llevaba la bolsa, dice que era el tesorero,
del grupo de los apóstoles. Pero cuando llegó la hora crítica y se dio cuenta que Jesús iba a morir y que todos sus sueños y sus anhelos, ojo, sueños y anhelos que él tenía en su corazón de fama y de fortuna, porque el anhelo de Judas, ¿qué cosa era? Si Jesús es rey, yo voy a ser el tesorero del rey. Y como tesorero del rey voy a tener fama, dinero y ¿qué? Fortuna. Pero cuando se dio cuenta que el reino de los cielos era un reino espiritual y que el rey iba a morir, él dijo, un momento, cambio, tengo que recuperar algo de este tiempo. ¿Y qué hizo? Fue y vendió ¿a quién? A Jesús. Judas es el ejemplo de aquel que puede estar en medio de una comunidad cristiana, pero su mente no ha cambiado. Tiene una cosmovisión humanista. Es un creyente cultural, pero que no ha sido transformado por el Espíritu Santo. Y conocemos cómo termina Judas. Se suicida, porque no puede llevar el remordimiento de haber traicionado a la única persona a la cual le amó, Jesucristo. Sin embargo, miremos al otro lado, a Daniel. Daniel es un hombre que se jugó por Dios. Él estaba en un contexto totalmente adverso. Daniel muy bien pudo acomodarse a las costumbres y cultura de Babilonia. Sin embargo, ¿qué hizo Daniel? A costa de su propia vida, se mantuvo fiel y obediente a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Daniel? Daniel era un hombre, tal como dice aquí el texto, no era un cristiano cultural que adopta solamente costumbres cristianas. Un cristiano, un creyente bíblico, vive de acuerdo a principios cristianos y lo considera para tomar decisiones. Vuelvo al ejemplo. 8 de la mañana, Javier Prado te cierra un micro. ¿Cómo reacciono? ¿Me siento ofendido? Sí. ¿Me da enojo? Sí. Pero me doy cuenta que de nada me sirve tener una actitud de venganza. ¿Qué me dice el Señor? Perdónalo, déjalo, no te vengues. Ya el Señor, que es el juez justo, se encargará de ese micro. Y a las 2 cuadras ves que se choca. Pero tú sigues de largo, tranquilo. Dios lo que quiere es hacer un cambio profundo en nuestra vida. Dios quiere justamente que cada uno de nosotros comprendamos que el cristianismo no es una moda, que ser cristiano no es solamente adoptar ciertas costumbres, salir de una iglesia para entrar en otra, no. Ser cristiano es tener una relación personal con Dios y dejar que el Espíritu Santo haga una obra profunda en nuestra vida, para que, como decía el coro, podamos ver la vida como Jesucristo quiere que la veamos, para que podamos tomar decisiones como Dios quiere que las tomemos. Entonces, entramos a nuestro primer punto. ¿Cómo puede cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cómo puede cambiar nuestra manera de pensar? Y la respuesta es mediante la obra del Espíritu de Dios que nos enseña y que nos guía. Es muy difícil cambiar 10, 15, 20, 30 años de valores, conceptos, ideas. Es una tarea titánica y no basta solamente una buena pedagogía. Necesitamos, y es el punto fundamental,
la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Hay un dicho popular que dice: lo que no nace, no crece. Y así es la vida espiritual. Nicodemo se acercó a Jesús. Sabía que Jesús era un mensajero de Dios. Sospechaba que era el Mesías. Y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios. Nicodemo quería saber cómo poder entrar al reino de los cielos, cómo poder tener una comunión con Dios. Nicodemo sabía la palabra. Nicodemo conocía las Escrituras. Jesús le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer ¿de qué? De nuevo. Tiene que haber un comienzo, un punto de partida en el cual tú puedas decir: Señor, yo quiero comenzar una nueva vida. Quiero poner mi vida en tus manos. Me rindo a ti. Y desde ahora quiero que sea tu Espíritu Santo quien guíe mi vida, quien dirija mi vida. Y le entrego la llave y le entrego el timón de mi vida al Espíritu de Dios. Esto es el punto de partida para que nuestra mente pueda ser transformada. Mientras eso no suceda, tal vez vamos a recurrir a determinadas fórmulas pedagógicas. Vamos a tratar de cambiar externamente, pero en lo profundo del corazón la cosa sigue igual. Y allí vamos a comenzar a tener problemas, vamos a comenzar a tener luchas. El punto de partida es: necesitamos entregar nuestra vida a Cristo. Necesitamos dejar nuestra vida bajo el control del Espíritu de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros? Transformarnos. El Señor Jesucristo lo que quiere es hacer de ti y de mí un hombre, una mujer como Cristo. No solamente que mire la vida como Cristo, sino que actúe como Cristo, que hable como Cristo, que ame como Cristo. Y eso solamente es posible cuando el Espíritu Santo toma control pleno de nuestra vida. Jesús, hablando a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 23 y 26, nos habla de la obra del Espíritu Santo. Dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es tremendo ver aquí que Jesús les explica a los discípulos claramente y por extensión a cada uno de nosotros lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Primeramente, nos habla de la importancia del guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Tenerla presente, escucharla, considerarla. Si hay algo que el Espíritu de Dios va a obrar en la vida de nosotros y que es evidencia de un hombre, de una mujer que ha tenido un encuentro con Jesucristo,
y que el Espíritu Santo está presente en su vida, ¿sabes qué cosa es? Un deseo profundo por la palabra de Dios. A lo largo de los años, la evidencia más clara de que un hombre o una mujer ha tenido un encuentro con Jesús es ese deseo, ese hambre profundo por conocer palabra de Dios. Y aquí el Señor Jesús dice: el que me ama guardará ¿su qué? Su palabra. Su palabra. Segundo, dice: mi Padre le amará y haremos morada con él. La presencia del Espíritu de Dios. No vamos a poder transformar nuestra mente solos. Solos, no podemos. La presencia del Espíritu de Dios va a comenzar a obrar un cambio profundo en nuestra vida. Y tercero, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo. Si hay una experiencia maravillosa que podemos cada día ver, es cómo textos de la Biblia vienen a nuestra mente en situaciones particulares, en situaciones difíciles. Tenemos en la mente y en el corazón el texto preciso. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. No podemos cambiar nuestra mente por nosotros solos. No se puede cambiar la manera de pensar solamente en base a nuestra propia voluntad. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Y terminamos este punto con una pregunta: ¿estás dejando que el Espíritu Santo transforme tu mente? ¿O sigues siendo tú quien tiene el timón y la llave de tu mente? Y sigues teniendo una cosmovisión racionalista. Si haces eso, vas a ser un cristiano, pero vas a ser un cristiano cultural, pero no un cristiano bíblico. Un segundo aspecto es: ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2 sobre nuestra mente? ¿Qué nos dice? Este texto, que es un texto muy conocido, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué cosa es renovarse en el espíritu de nuestra mente? ¿Qué cosa quiere decir Pablo con esto? Es que cada uno de nosotros puede entender que si no cambia nuestra manera de pensar, no va a cambiar nunca nuestra manera de vivir. Y eso es algo que debemos tener bien en claro. Necesitamos todos cambiar conceptos básicos, porque en muchos de nuestros conceptos básicos, valores y formas de actuar diariamente, no tenemos presente a Dios. Por eso necesitamos renovarlos. Y es importante que nosotros podamos entender lo siguiente: es importante saber que ya cuento con la ayuda y la presencia del Espíritu de Dios en mi vida. Tengo que comenzar a desarrollar valores, conceptos nuevos, diferentes, sabiendo que hay un Dios todopoderoso, que el Espíritu Santo obra en mi vida, que hay un Dios que es el que maneja todo en la historia, y que yo estoy teniendo una relación personal con Él.
Esto es algo importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que se dé esa renovación de nuestro entendimiento? Lo primero que el apóstol Pablo dice es que no debemos conformarnos a este siglo. Y no conformarnos a este siglo es no imitar o seguir conductas y costumbres de este mundo que están en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Vivimos en un mundo, y es bueno decirlo, que ha dado espaldas a Dios. Vivimos en un mundo que se dice cristiano, pero que no es cristiano. Un buen ejemplo lo hemos tenido hace un mes y medio en Navidad. Navidad mágica, Navidad de regalos, Navidad de colores, pero Navidad sin Cristo. Ese es el mundo en el cual vivimos. Un mundo de espiritualidad, pero no de una espiritualidad cristiana. Un mundo en el cual la cosmovisión es simplemente una cosmovisión en la cual no hay lugar para un Dios, para los principios de Dios. Hoy día pensamos que los problemas sociales los podemos resolver metiendo más policías, leyes, balas y haciendo más cárcel. Pero no nos preocupamos por trabajar en la familia, en los valores, donde es la clave para que una sociedad se torne de violenta a pacífica. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que tenemos que dejar costumbres, dejar de imitar lo que todo el mundo hace. Ser un cristiano muchas veces va a implicar tener una actitud y una conducta notoriamente diferente. Notoriamente diferente. No porque me obligan a hacerlo, no porque tengo miedo al castigo de Dios, no, sino porque cuando comienzo a ser guiado por el Espíritu Santo, me doy cuenta que la mentira, que la venganza, que la ira, que el enojo, que el resentimiento son cosas incompatibles con el Espíritu Santo de Dios y que tengo que desecharlas de mi vida para adoptar el perdón, la misericordia, para adoptar una actitud de bondad aún con aquel que se porta mal conmigo. Cuando Pablo dice que tenemos que transformarnos, utiliza esta famosa palabra metamorfosis, cambiar, renovarse, dejar atrás una vieja naturaleza. Y aquí se da muy bien el ejemplo de la metamorfosis de la mariposa. Las bellas mariposas, antes de ser mariposas, son orugas, son gusanos, seres que muchas veces nosotros le tendríamos cierto rechazo. Sin embargo, esa oruga entra a un proceso de metamorfosis, de cambio, y comienza una nueva etapa cuando rompe la crisálida, una nueva etapa como mariposa, con color y con belleza. De la misma manera, el Señor quiere que dejemos nosotros de pensar y de ver las cosas solo de una manera humanista, materialista, y que comencemos a pensar en un Dios real y todopoderoso que actúa en nuestra vida y en el universo. Transformaos por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento. Esta no es solamente un cambio producto de la fuerza de voluntad, es un cambio que es obra del Espíritu Santo, por obra de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida.
Nuestros pensamientos se renuevan cuando nuevos conceptos, nuevas verdades entran en mi mente. Y este proceso de cambio se realiza, escúchame bien, cuando comenzamos a leer, a meditar y reflexionar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Cuando esto sucede, entonces, dice el apóstol Pablo en Romanos, vamos a comprobar la buena voluntad de Dios para con nosotros. Vamos a poder entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Pero para ello necesitamos leer la palabra, estudiar la palabra y fundamentalmente obedecer la palabra. Vamos a poder comprender que los no de Dios no son un castigo, una privación, sino el no de Dios es por nuestro bien, para nuestra felicidad, para que podamos aspirar a una vida superior. Que cuando Dios nos dice que tenemos que hacer algo, tenemos que confiar de que Él va a obrar, de que Él es poderoso. Vuelvo al ejemplo de Daniel. Daniel, cuando lo amenazan con tirarlo al foso de los leones, el rey y todos los sátrapas que querían su muerte, le dicen: muy bien, tú has decidido tener comunión con Dios, ahora que tu Dios te salve. La cosmovisión de la gente del reino era: este hombre va a ser devorado por los leones. Pero ¿cuál era el pensamiento de Daniel? La cosmovisión de Daniel: mi Dios es más poderoso que todos los reyes de Babilonia, que todos los dioses de Babilonia, y yo sé que Él me va a librar. La historia nos dice que fue así, porque él estaba en sintonía con Dios y se dio cuenta que era más importante obedecer a Dios que obedecer a aquellos que en ese momento estaban ostentando el poder. Cuando nosotros tenemos una mente transformada por el Espíritu de Dios, vamos a poder entender que lo que hizo Daniel no fue una locura, sino fue algo lógico, racional. Se puso del lado correcto, del lado de aquel que era el más poderoso y que le daba más seguridad. ¿Quién era? Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que cada uno de nosotros comprenda, entienda que tenemos que ponernos del lado de Dios, que tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que podamos tener paz interna, para que podamos tener hogares felices y para evitarnos conflictos. Por ello, y entro al tercer y último punto, necesitamos el estudio y la meditación en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el estudio y la meditación en la palabra de Dios renuevan mi mente. Muchos de nosotros participamos del culto el domingo en la mañana, pero yo te pregunto, ¿estudias la palabra de Dios en tu casa? ¿Lees la palabra de Dios en tu casa? ¿Meditas en lo que dice la palabra de Dios en tu casa? El salmista en el Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es una síntesis de una actitud permanente. El salmista dice: la única manera como yo puedo vivir agradando a Dios, alejarme del pecado y vivir en santidad, es guardar
Y guardar quiere decir meditar, obedecer y vivir conforme lo que me dice la palabra de Dios. Pero yo no voy a poder tener presente la palabra, no voy a poder meditar en la palabra, no voy a poder tener presente la palabra en el momento de la decisión si es que no la leo, si es que no la entiendo, si es que no la escucho. Por esto necesitamos todos no solamente participar del servicio, sino estudiar la palabra, llenar nuestra mente con la palabra de Dios, para que podamos ver la vida como Dios quiere que la veamos. Esto es algo necesario. Por eso el apóstol Pablo habla a los colosenses y mira lo que les dice. Dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 14: no os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircunciso, bárbaro o escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este texto que Pablo comparte con los colosenses, si lo analizas fríamente desde una perspectiva humanista y racional, ¿sabes qué cosa es? Es imposible. ¿Cómo yo voy a perdonar a personas que me han hecho tanto daño? ¿Cómo yo voy a tener una actitud benigna, humilde, en un mundo que parece una jaula de lobos? Si soy humilde, me comen vivo. Pablo habla estas palabras a hombres y mujeres que están bajo el control del Espíritu Santo, a hombres y mujeres que están en el proceso de renovar y transformar su mente, porque quieren comprender la voluntad de Dios. Y a ellos les dice, y a nosotros también nos dice: despójate del viejo hombre. Necesitamos, así como cuando nos cambiamos de la ropa sucia o vieja, necesitamos despojarnos, quitar conceptos, prejuicios, amargura, resentimientos. Necesitamos quitarlos de nuestra mente y de nuestro corazón y vestirnos de nuevos valores, nuevos pensamientos, nuevos conceptos que van a venir por el estudio de la palabra de Dios, que van a venir por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el versículo 12 dice: vestíos como escogidos de Dios, santos y humildes. Y cuando nos vestimos, cuando adoptamos pensamientos, enseñanzas, valores, conceptos que emanan de la palabra de Dios, entonces vamos a poder tener misericordia con aquel que no tuvo misericordia con nosotros. Vamos a poder actuar con bondad con aquel que fue cruel. Vamos a poder ser humildes a pesar de que por naturaleza somos orgullosos.
Vamos a poder soportar a personas que tal vez son insoportables. Y vamos a poder amar y perdonar. Lo que les estoy contando, hermanos, lo que les estoy diciendo no es una quimera, no es un imposible. Es algo real que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero esto solamente se puede dar cuando nosotros decidimos: Señor, yo quiero que tú transformes mi mente y que tú me ayudes, Señor. Y aquí tiene que ver con decisiones. Cuando yo decido, no quiero seguir viviendo según mis patrones, según mis principios. Yo quiero, Señor, ser transformado. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No pienses y no guíes tu vida de acuerdo a aquello que no agrada a Dios. Guía tu vida de acuerdo a aquello que es justo, puro, amable. Aquellas cosas que agradan a Dios, aquellas cosas que emanan de la palabra de Dios, que esos principios y valores guíen tu vida. Si lo haces, vas a ver la buena mano de Dios en tu vida. Así como Daniel, que durante 65 años, a pesar de que cambiaron los reyes, cambiaron los reinos, él se mantuvo como primer ministro. Si tú eres fiel a Dios, Dios en su fidelidad va a sostener y va a guardar tu vida. Vamos terminando. Una mente renovada tiene siempre presente la palabra de Dios en sus pensamientos y en su meditación. Una mente renovada considera lo que la palabra, lo que ella dice, antes de actuar o tomar una decisión. Hace muchos años se escribió un libro muy popular que tenía este título: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y es interesante porque el libro ilustra personas en diferentes situaciones que se hacen esa pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar si estuviera aquí en mi puesto en el banco? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar como empresario? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué decisiones tomaría? Esto es una evidencia de una mente renovada. Considera lo que la palabra de Dios dice antes de tomar una decisión. Esta es una manifestación evidente de una mente, y subrayo esto, que está siendo renovada y guiada por el Espíritu Santo. El proceso de renovación es un proceso de renovación constante. No es algo que ha terminado. Todos estamos en el proceso, porque Dios tiene que seguir limpiando, renovando, ordenando, para que tú y yo podamos actuar y pensar como Cristo. Y la tarea del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, ¿sabes qué cosa es? Hacer de ti un hombre, una mujer como Cristo. El Espíritu Santo es el artesano divino que quiere modelar tu vida. Pero ojo, fundamentalmente modelar tu carácter, tu corazón, tus pensamientos, para que tú puedas pensar, actuar y vivir como Cristo. Y un elemento fundamental para que esa obra pueda realizarse es que cambie tu mente. Que cambie tu mente. Terminamos.
Pregunto, ¿tenemos una cosmovisión cristiana? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves la vida? ¿Estamos guardando la palabra de Dios en nuestra mente? ¿O es más fácil conectarse al televisor, leer Condorito y comenzar a leer cualquier otra cosa antes que leer la palabra de Dios? ¿Obedecemos a Dios? ¿Obedecemos a Dios? Pregúntate, ¿soy un cristiano cultural o soy un cristiano bíblico? ¿He adoptado costumbres o estoy siendo transformado? Y en mi pensamiento y en mis decisiones está presente Dios. Yo te pregunto, ¿deseas adoptar costumbres o quieres realmente ser transformado para ser como Cristo? Inclina tu rostro, vamos a orar. ¿Cuál es el deseo de Dios para ti y para mí? Dios lo que quiere es que tu vida, mi vida, sea transformada. Si tal vez tú en esta mañana te das cuenta que has adoptado costumbres cristianas, pero que no has tenido un encuentro con Jesús, te das cuenta que tal vez el Espíritu Santo no está presente en tu vida. Anhelas una vida nueva, diferente. Esta mañana es una buena ocasión para que puedas pedir al Señor: Señor, esta mañana yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero, Señor, en esta mañana que tú tomes control de mi vida, porque no quiero simular ser cristiano. Yo quiero que tú transformes mi mente, mis valores, mis conceptos. Yo no quiero solamente aparentar, yo quiero ser transformado por el Espíritu de Dios. Si tú quieres pedirle eso al Señor en esta mañana, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Porque el Señor quiere obrar en lo profundo de tu vida. No solo externamente. Quiero obrar en tu mente. Quiero obrar en tu corazón. No quiere que sigas siendo el mismo. Él quiere darte una vida nueva. Nueva. Si quieres pedirle eso al Señor, ponte de pie. Vamos a orar. Amado Dios, tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida. Y más que nuestra vida, Señor, tú conoces lo profundo de nuestra mente, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestros conflictos. Tal vez tú conoces el anhelo que tenemos de cambiar y de ser diferentes. Señor, no podemos solos. Por eso en esta mañana, aquí puestos de pie, nos acercamos a ti. Allí donde estás, hermano, repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesucristo, en esta mañana yo te entrego mi vida. Me rindo a ti, Señor. Toma control de mi mente. Toma control de mi corazón. Te pido, Señor, que desde ahora en adelante tú dirijas mi vida. Y que, Señor, tu Espíritu Santo me dirija. No quiero, Señor, aparentar ser cristiano. Quiero que seas tú, Señor, limpiando, transformando y guiándome a tomar decisiones para vivir de acuerdo a lo que tu palabra dice.
Toma mi vida, Señor, en tus manos. Transfórmame. Te lo pido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.